Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Camino de Alabanza en London, Ontario, Canadá. Una iglesia que nació en el corazón de Dios. Hola, te saluda el pastor Francisco de Ministerio Camino de Alabanza. Y gracias por la oportunidad de poder llegar a tu hogar en este día. Este es el día que hizo el Señor, dice la palabra, por tanto nos alegraremos y nos gozaremos en Él. Y de verdad que para mí es un privilegio poder entrar a tu hogar en este momento a través de la palabra del Señor y que la palabra del Señor pueda ser un beneficio para nuestra vida en estos tiempos. Estos tiempos son difíciles, pero confiados en el Señor podremos salir todos juntos adelante. Y yo creo que la palabra del Señor es la fuente que hace en nuestra alma y trae a nuestra vida, a nuestro cuerpo, a nuestra alma, a nuestro espíritu un confortamiento, una palabra de aliento en estos tiempos, cuánto la necesitamos. Dios es bueno y para siempre tu misericordia. Y si tú lo crees, di un fuerte amén. Amén. Dios es maravilloso y su palabra dice que cada día su misericordia son nuevas. Y hoy este día su misericordia es nueva. Amén. Dile a la persona que está a tu lado en tu hogar, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia, dile, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Hoy quiero compartir contigo un tema que me llamó mucho la atención y está en el libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19-21. Yo le he titulado al mensaje de hoy día, tiempos de refrigerios. Wow, la palabra del Señor es viva y eficaz. La palabra del Señor es la que nos enseña, nos redarguye, nos hace personas, hombres y mujeres diferentes. Amén. Tiempos de refrigerio. ¿Estás listo para escuchar la palabra del Señor? Gracias por sacar tu tiempo, disponer tu corazón y quisiéramos orar al Señor en este tiempo para que Dios ministre a través de su palabra. ¿Ok? Oramos para que Dios pueda hablarnos hoy. Vamos a orar. Si quieres, cierra tus ojos, inclina tu rostro en reverencia a la palabra del Señor y vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias porque tu palabra sigue siendo realidad aún en este año 2020. Gracias porque hoy este día tú lo hiciste nuevo. Esta mañana es diferente. Gracias porque tenemos el privilegio de que tu palabra llegue a nuestro hogar. Espíritu Santo, redarguye nuestro corazón, enséñanos, exhórtanos, háblanos. Y Padre, yo pido para que tú unjas mis labios, para que tu palabra pueda ser transmitida a ese corazón en necesidad. En el nombre de Jesús, y el pueblo del Señor dice, amén. Amén. Voy a leer Hechos capítulo 3, versículo 19 al 21. Dice la palabra del Señor, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envíe a Jesucristo que os fue anunciado. Versículo 21. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Amén. Gloria a Jesús porque tenemos este tiempo para meditar en la palabra del Señor. Y siempre, hermano, hermana, amigo que tú nos escuchas, yo creo que siempre hay una necesidad espiritual del ser humano, aunque muchos no lo quieran aceptar.
Te lo voy a decir. Nosotros fuimos creados seres espirituales y hay una necesidad dentro de nosotros espiritual, aunque muchos no lo quieran aceptar. Y esa necesidad puede ser encontrar o mantener o recuperar ese sentimiento dentro de nosotros que nos identifican en esa necesidad de una condición espiritual. Y vivimos momentos agobiantes. En estos tiempos vivimos momentos que son inciertos. Estos momentos donde la gente aún está llena de orgullo. Condiciones emocionales en caos en este momento. Condiciones físicas que no son favorables. Y la lista podría seguir enumerando tantas cosas que en este momento estamos pasando. Y muchas personas, yo creo que le gustaría encontrar la finalidad o cuál es el propósito de nuestra vida. Y me parece difícil hoy día entender o reconocer mucha gente que tiene necesidad, y esa necesidad puede ser de cualquier índole, no solamente material, pero hoy quiero enfocarme en una necesidad del ser humano, especialmente la necesidad de lo que es la esencia de la vida, la condición espiritual del ser humano. Y quiero decirte de parte de Dios que tú no eres casualidad. Amén. Tú no eres casualidad. Y si quieres, repíteselo a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Dile, tú no eres casualidad. Dios te creó con un propósito. Dios te creó con un plan maravilloso. Y ese plan se va a cumplir en estos días. Se cumplirá el día de mañana y se cumplirá hasta que Jesucristo venga. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y es muy interesante esto, hermano, hermana, que la Biblia, Dios especialmente desde Abraham hasta Juan el Bautista, Dios estuvo hablando, Dios estuvo queriendo llenar la necesidad espiritual de las personas, del ser humano, y después siguió hablando a través de sus profetas. Después y ahora sigue todavía hablando Dios a través de su Hijo, por medio de su Hijo Jesucristo. Y esto yo creo, hermanos, que, y siempre lo digo y siempre lo voy a repetir, que todo tiene un tiempo. ¿ok? Todo tiene un tiempo, todo tiene un deseo y todo tiene un querer para tú y yo meternos en ese proceso que debemos someternos, ese proceso que Dios tiene, y decidir seguir las indicaciones de Dios al pie de la letra para que esto se pueda cumplir. Te voy a decir, es mi decisión, es tu decisión, el querer como el hacer para poder meterte en ese proceso, para poder encontrar el sentido de la vida, para poder encontrar esa esencia espiritual que es Dios. Es mi deseo, es mi decisión, y Dios nos sigue dando la oportunidad. Y como te lo dije anteriormente, desde Abraham hasta Juan el Bautista, hasta que vino Jesucristo, y ahora en estos días Él sigue hablando a través de su palabra. ¿No te parece eso maravilloso? Entonces, siempre digo, Dios siempre nos pone a nosotros requisitos, ¿ok? Dice, si tú quieres en este momento tiempo de refrigerio, ¿ok? Tiempo de refrigerio, hay que hacer algo. ¿Qué hay que hacer? ¡Wow! Entonces, ¿cuáles son los requisitos que nosotros encontramos en la palabra de Dios hoy día? Y uno de los requisitos para que se cumpla lo que Dios ha prometido, dice que de Él vendrá momentos, de Él vendrá tiempo de refrigerio. Pero para que esto ocurra, hermano, hermana, hay que hacer el primer requisito. Hay que cumplir al pie de la letra con este requisito, y es arrepentirse y convertirse. Te lo voy a repetir. El primer requisito para que vengan tiempos de refrigerio a nuestra vida,
para que pueda nuestra vida espiritual crecer, para que nosotros podamos experimentar el sentido de la vida, hay que hacer un primer requisito, hay que cumplir el primer requisito, y es arrepentirse y convertirse. ¿No te parece eso maravilloso? Ahora te voy a decir, el arrepentimiento, hermano, involucra o significa cambio de mente. Dile a la persona que está a tu lado, arrepentirse significa cambio de mente, ¿ok? No es de mente, de loco, no, es de mente, es cambio de pensamiento, es cambio de mentalidad. Significa cambiar totalmente nuestra manera de pensar sobre algo, o nosotros tenemos que cambiar la manera de pensar que tenemos en nuestro pensamiento acerca de Dios. Y entonces, cuando una persona se arrepiente, cuando un hombre o una mujer se arrepiente, primero tiene que admitir, ahí viene el arrepentimiento, yo admito que he estado pensando mal, entonces yo tengo que cambiar mi manera de pensar para comenzar a pensar, escucha esto, para comenzar a pensar como Dios piensa. ¿No te parece eso maravilloso? Entonces yo debo renovar mi mente, yo debo cambiar mi manera de pensar. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice, no nos amoldéis, no se acomoden a este mundo, ¿verdad? No se acomoden, sino renueven su manera de pensar y piensen así como Dios piensa. Entonces ahí viene correctamente, entonces comenzamos a pensar lo que es correcto. Por eso Filipenses capítulo 4, versículo 8 y 9 dice que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo amable, todo lo puro, si esto es digno de alabanza, en esto pensad. ¡Wow! ¡Qué beneficio me va a traer a mí mi condición espiritual si yo comienzo a pensar correctamente, a pensar como Dios piensa, a ver las cosas tal como Dios las ve? Aleluya. Entonces la palabra griega arrepentimiento es metanoia, que se compone de dos partes. La primera es meta, que significa cambio. Di conmigo, cambio. Y noia significa mente. Entonces metanoia es cambio de mente, cambio de pensamiento. Entonces, de modo que el arrepentimiento significa mi cambio de manera de pensar. Y esta palabra es similar a una palabra que nosotros encontramos en el español, es la palabra metamorfosis. Esta palabra también se compone de dos partes. Meta, que significa cambio, y morfosis, que significa forma. Cambio de forma. Metamorfosis significa cambio de forma. Entonces, Dios creó un insecto, la mariposa, y vemos la metamorfosis cómo funciona. Esta se ilustra bellamente la palabra metamorfosis. La metamorfosis es una oruga semejante a un gusano que cambió. El cambio ha tenido lugar, la transformación ocurrió cuando ese gusano se metió y comenzó el proceso. Qué interesante, hermano, hermana. Y yo quiero decirte que, y lo vamos a repetir hoy, mañana y siempre, el hecho de que tú estés en tu casa con tu familia no es casualidad, es una causalidad. ¿Okay? Es una causa. Es porque Dios ha permitido que este momento nosotros lo necesitábamos. Y este momento es para que nosotros en nuestro hogar, como el gusano, la oruga, la mariposa que era una oruga, entonces nosotros como éramos antes, nos metimos a nuestro hogar y ahora está el proceso de cambio, está el proceso de pensamiento, está el cambio de forma, cómo vamos a hacer las cosas, y esa transformación, lo que ingresó al capullo, lo que ingresó a
ese capullo, se va completamente, se va haciendo un cambio, y cuando sale del capullo sale una mariposa hermosa, sale volando, sale libre, sale porque salió transformada, salió cambiando su forma, salió diferente. Y ese debe ser el sentido de nuestra vida, hermano. Te lo dice Dios. Nosotros no podemos seguir siendo las mismas personas. Nosotros no podemos seguir pensando lo mismo. Ay, yo fui pecador, yo fui tal, hice esto, lo hice lo otro. No, yo fui pasado, pero lo que Dios está haciendo en el momento, en el presente, se va a efectuar en el futuro. Aleluya. ¿No te parece eso maravilloso? Entonces debe haber un cambio de forma. El primer requisito para que yo pueda llegar a disfrutar esos tiempos de refrigerio, debo haber un cambio de forma en mi vida. Significa un cambio total. Y el segundo requisito es la conversión. Di conmigo, la conversión. Yo te quiero decir algo, hermano, hermana. Sin arrepentimiento no hay conversión. Te lo repito, sin arrepentimiento no hay conversión. Mientras que el arrepentimiento involucra el cambio de nuestra mente, el cambio de la forma de pensar, la conversión, escucha esto, involucra un cambio de dirección. Es que yo iba caminando por acá, pero Dios me dice, no, camina por acá. Entonces el arrepentimiento es lo que hace que la conversión se efectúe. Involucra un cambio de dirección. Me convertí significa volver, dar vuelta, cambiar de dirección. Y eso es una palabra que da la vuelta y enfrenta una dirección diferente. Y la conversión, hermano, hermana, involucra dos cosas. La conversión es volverse de y volver a. ¿Ok? Te voy a decir esto. La conversión involucra. Entonces tú te arrepentiste, cambiaste tu manera de pensar y viene la conversión. Entonces tú te vuelves de donde yo estoy, me vuelvo de donde yo estoy y me vuelvo a donde Dios quiere llevarme. ¡Qué impresionante esto! Ahí donde Dios está comenzando a actuar en nuestra vida, a trabajar. Y esto sucederá y habrá un resultado cuando tú te arrepientes y cuando tú te conviertes, porque tienen que surgir estos dos requisitos, hermano, hermana. Tiene que haber arrepentimiento para que haya conversión. No solamente es conversión, yo creí en Jesucristo. No, tiene que haber arrepentimiento y tiene que haber conversión. Cambio la dirección. No la dirección de tu casa, la dirección de tu caminar. Entonces, esto sucede, esto habrá un resultado. Y Dios, en el momento de tu arrepentimiento y el momento de tu conversión, Dios te perdona. ¡Ah, qué precioso eso! Dios perdona tu pecado, tus pecados, y dice que habrá un resultado espectacular en nuestra vida. Dice que de la presencia del Señor vendrán tiempos de lo que estamos esperando, tiempos de refrigerio. ¡Aleluya! Cuando tú te arrepientes, cuando tú te conviertes, entonces de la presencia del Señor, cuando tú entras a esa presencia, tú recibes lo que necesitas, recibes tiempos de refrigerio. Ahora, ¿qué significa refrigerio? Refrigerio significa beneficio o alivio que se siente en lo fresco.
es alivio, consuelo en cualquier apuro en el que yo me encuentre, en aquella incomodidad, aquel dolor, aquella pena. Dios trae alivio. También refrigerio significa un corto alimento que se toma para reparar las fuerzas mientras llega el plato principal. Mira, yo me imagino que hoy en tu casa los muchachos, los niños, cada 5 minutos van, quiero un refrigerio, quiero un snack, mientras llega el plato del almuerzo o de la cena. Entonces, cuando ese momento en que ellos toman el refrigerio o ese snack, están recuperando las fuerzas, así también tú como adulto. Entonces, el cristiano debe disponer su corazón, su alma y su espíritu para poder recibir el refrigerio de Dios. Aleluya, ¿no te parece eso impresionante? Ahora, yo quiero compartir algunos versículos donde habla acerca del refrigerio. Me pareció muy interesante esto, porque dice que nosotros el domingo o el día del Señor debemos nosotros apartarlo para Él, porque el día del Señor es el tiempo donde Dios nos da de su refrigerio. Dice, 6 días harás tus cosas, tus hechos, y al 7º día reposarás a fin. ¿Cuál es el propósito del descanso? De reposo, a fin de que descanse tu buey, tu asno, y tome refrigerio, tome comida, tome alivio, tu hijo, el hijo de tu sierva y el extranjero. Ay, a eso me pareció a mí espectacular. Es decir, 6 días tú puedes hacer lo que tú quieras, trabajar, hacer las labores, hacer todo lo que necesitas hacer. Mas el 7º día dice que nosotros debemos descansar, y todo tiene que descansar para recibir el refrigerio de Dios. Y dice, otro versículo que a mí me interesó, me impactó mucho, es 1 de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Dice que Saúl, un espíritu malo, lo tomó. Y dice que David, dice que cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, escucha esto, dice que David tomaba el arpa y tañía con su mano, y Saúl, mira lo que sucedía, tenía refrigerio, dice, y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Qué bello es esto, hermano, que en el momento de dolor, en el momento de angustia, cuando yo levanto mis manos, adoro al Señor, alabo al Señor, yo estoy recibiendo refrigerio de parte de Dios, y la atmósfera cambia. Y dice que se apartaba el espíritu malo de Saúl, porque Dios dice que Saúl, y él estaba mejor, porque el espíritu del Señor estaba sobre él. Y Proverbios dice que será medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esos momentos de refrigerio van a ayudar a nuestro cuerpo también físico. El refrigerio es el corto alimento que tú y yo necesitamos, y es para tomar fuerzas mientras viene el plato fuerte. ¿Cuándo vendrá el plato fuerte? Cuando estemos con el Señor. En este momento, los tiempos que necesitamos debemos apartarlos para tomar el alimento corto. El momento donde tú lees la palabra es un refrigerio. El momento donde tú oras con tu familia o oras individualmente es un refrigerio. En el momento donde tú te congregabas y te congregarás el día de mañana en los templos es un refrigerio. En el momento en que tú llamas a tu hermano en la fe y le das ánimo es un refrigerio. En el momento en que tú le dices a alguien todo va a estar bien, Dios tiene el control, es un refrigerio.
Y el refrigerio más corto que tú y yo necesitamos para tomar fuerzas es que todos los días necesitamos ese refrigerio que viene de parte de Dios. Un ejemplo muy claro de arrepentimiento se encuentra en una humilde oración que el rey David hizo pidiendo perdón de lo terrible que había hecho y que había pecado en contra de Dios. Se da cuenta de su terrible condición. Se da cuenta de haber cometido adulterio con Betsabé y haber asesinado aún al esposo de Betsabé. Y el cometer este adulterio, cometer este pecado, David hace una oración de arrepentimiento y de conversión. Y dice David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Qué oración tan hermosa la que David hizo. Un corazón humilde, un corazón sincero, Dios no lo despreciará. Dios quiere enviar a tu vida tiempo de refrigerio mientras llega el plato fuerte. Busca al Señor mientras puede ser hallado. Y yo quiero invitarte, antes de finalizar, a que cada uno de nosotros podamos decirle al Señor: Señor, yo me arrepiento de mi pecado. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y hazme caminar por el camino que tú quieres que yo vaya. Mi conversión va a ser, mi arrepentimiento y mi conversión va a lograr que vengan tiempos de refrigerio a mi vida, a mi familia y a las personas que están a mi alrededor. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias por tu presencia. Gracias por esta palabra que es vida, que es refrigerio para nuestras vidas. Señor, oro por cada persona que dedicó su tiempo para escucharla hoy y pido que tú les bendigas y que tiempo de refrigerio lleguen a sus vidas en estos tiempos. En el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor dice: amén y amén. Recibe un abrazo de tu pastor y tu Francisco y Fabiola, y oramos para que el Señor ministre tu vida todos los días. Bendiciones.